Basta de almacenamiento lleno. Respalda tus fotos sin cables y limpia tu Gmail. ¿Almacenamiento lleno? Seguro te ha pasado. Vas a tomar la foto perfecta o a grabar un video increíble y ¡pum! Aparece el mensaje de terror. No se puede guardar, no hay espacio disponible. Y no solo es el teléfono. Tu Gmail también está al 99%. Ya no recibes correos y la solución que todos te dan es paga una suscripción mensual o borra tus recuerdos. Hoy eso se acaba. Hola a todos, soy Javier y en este video te voy a enseñar a pasar todos tus archivos al computador sin usar cables, sin programas raros y totalmente gratis usando solo tu red Wi-Fi. Quédate hasta el final del video y de bonus te enseño a optimizar el almacenamiento de tu Gmail sin tener que crear una cuenta nueva o tener que pagar. Empecemos. Para este truco de magia solo necesitamos 3 cosas. Bueno, en realidad son 4. Tu teléfono y tu computadora, que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. Importante, no sirve si estás usando en la casa y la del vecino. Y tercero, la aplicación ShareMe. Es gratuita y funciona tanto en Android como en iPhone. Te dejo el link en la descripción. Lo primero es el orden. En tu computadora, crea una carpeta llamada Respaldo Fotos o el nombre que tú quieras. Puedes incluso hacer subcarpetas por años o eventos, familia, viajes, deportes. Tener esto te ahorrará horas de caos después. Veamos el siguiente video para crear la carpeta en tu computadora. Ahora vamos a crear en nuestro escritorio nuestra carpeta nueva. Ahí le vamos a poner el nombre Respaldo Fotos. Hacemos doble clic y creamos las carpetas nuevas que nosotros queramos. Carpeta nueva y creamos la carpeta 1. Luego la carpeta deportes, podemos seleccionar la que diga 2025 y la siguiente carpeta 2024. Así vas a tenerlas separadas. Cerramos, vas al escritorio y si te das cuenta, ahí está la carpeta de fotos de respaldo con todas sus subcarpetas dentro. Ya tenemos creado la carpeta en nuestro computador. Ahora descargamos la aplicación ShareMe en tu teléfono y lo abrimos. Lo que vamos a hacer es generar un enlace de confianza entre los dos dispositivos. Es como tener un puente invisible para que tus archivos viajen a toda velocidad sin cables de por medio. Muy bien, manos a la obra. Abre ShareMe en tu teléfono. Busca el menú, suelen ser las 3 rayitas arriba o el icono de perfil y selecciona la opción que dice compartir con PC o Web Share. Aquí verás un botón que dice iniciar. Al presionarlo te preguntará el tipo de conexión. Para hacerlo rápido en casa, elige portátil o sin contraseña. Listo. Ahora fíjate bien, la app te acaba de dar una dirección que empieza con FTP, seguida de unos números. Parece un código extraño, pero es solo una dirección de casa. No cierres esta pantalla en tu teléfono. Esos números son la llave de entrada a tu teléfono. Ahora vamos al computador. Abre cualquier carpeta o el explorador de archivos, la carpeta amarilla que aparece abajo. Ojo, este es el error más común. No escribas los números en el navegador de internet, Chrome, Safari, Edge. Escríbelos en la barra de direcciones de la carpeta del explorador de archivos. Haz clic en la barra blanca de arriba, borra lo que haya escrito y escribe exactamente los números que te dio el celular, incluyendo los puntos y los 2 puntos al final. Luego, dale Enter. ¡Boom! ¿Ves eso? Estás dentro de tu teléfono, pero desde la computadora y sin cables. Ahora, para tus fotos y videos, busca la carpeta llamada DSIM. Luego, cámara. Y ahí está tu tesoro.
Ahora es tan fácil como seleccionar las fotos, darle clic con el botón derecho, copiar, vas a la carpeta de respaldo que creamos al principio en tu PC y le das pegar. También puedes tomarlo y arrastrarlo a la nueva carpeta. Un consejo final muy importante. Cuando termines de pasar tus archivos y dependiendo de la cantidad que sean y la velocidad de tu red Wi-Fi, esto puede tardar varios minutos. Una vez que termine, vuelve al teléfono y pulsa detener o salir. De esta forma estaremos desconectando el puente y ahorrando batería de forma fácil y rápida. Vamos ahora a la optimización de tu correo Gmail. Ahora, ¿qué pasa con esos 15 GB de Gmail? ¿Siempre están llenos? No necesitas otra cuenta. El secreto está en los archivos invisibles. En la barra de búsqueda de tu correo, escribe el siguiente comando, que te lo voy a dejar en la descripción del video, y esto te mostrará todos los correos que pesan más de 10 megas. Borra 10 o 20 de esos que ya no necesitas y verás cómo tu almacenamiento revive al instante sin gastar un peso. Además, si tienes archivos que necesitas guardar, los puedes descargar en tu PC y no dejarlos en tu correo ocupando espacio de tu cuenta. Ahora bien, ya vimos cómo limpiar WhatsApp en el video anterior. Te dejo el link en la descripción. Ahora evitemos que tu teléfono llene tu cuenta de Google. Primero, desactiva la copia de seguridad automática de fotos y videos en Google Fotos. Configura el almacenamiento de Google Fotos a ahorro de almacenamiento. Elimina archivos grandes desde el Drive y vacía la papelera. También borra correos antiguos y spam, ya que todo esto cuenta para tu almacenamiento compartido. Vamos por pasos. Primero, la causa principal. Desactiva la sincronización automática de tus fotos y videos en el teléfono. En la app Google Fotos, toca tu foto de perfil, ajuste de fotos, copia de seguridad, sincronización y desactívala para que tus fotos no suban a la nube. ¿Qué lograremos con esto? Que cada vez que tú sacas una foto o te envían un video, no se respalde de forma automática en tu cuenta Gmail. Esta es una de las razones principales por las cuales se llena nuestra cuenta de Gmail, porque está respaldando constantemente nuestros archivos. Elimina archivos grandes y archivos basura. Los correos grandes de Gmail, búscalos usando el siguiente comando para que puedas buscar y borrar también esos correos grandes. Y elimina también las copias de seguridad de WhatsApp. En la sección de copias de seguridad, ve a almacenamiento en el menú de Google Drive o busca copia de seguridad en la configuración. Revisa y elimina copias antiguas o innecesarias. Ya no tienes excusas para perder tus fotos o quedarte sin espacio. Si te sirvió este truco, dale un buen like y suscríbete, porque estaré subiendo más soluciones prácticas como esta para tu día a día digital. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y te ayudo. Nos vemos en el próximo video.